el curso de economía, ¿ya? Y justo vamos a hablar hoy día, entramos a un tema que es desde el enfoque neoliberal hasta, bueno, todo el tema es neoliberal, dado que es un tema muy importante para el empresariado nacional, ¿sí? Los empresarios nacionales tienen un interés muy grande en saber cuánto van a gastar en producir tal o cual mercancía, cuánto van a invertir. Y si ellos saben cuánto invierten y saben cuántos productos producen, pueden determinar el costo de cada mercancía, ¿no? Y de esa manera pueden proyectar un nivel de ganancia. Sí, para ello es muy importante saber el tema costo de producción, que es uno de los, ¿qué tal tueros? Es uno de los más importantes que se brinda en las universidades privadas, sobre todo ahí, en la Universidad del Pacífico, la Universidad de Lima, te enseñan mucho este tema, ¿no? Que son varios capítulos, varios subtemas desarrollados en el sílabus de economía y en diferentes carreras en realidad, porque lo que están buscando es que el empresario pueda manejar sus costos, ¿no? Manejar sus gastos y sus inversiones, ¿no? Porque al final eso va a ser, la inversión es aquella cantidad de recursos que él utiliza para poder incrementar su capacidad instalada, es decir, sus maquinarias, su materia prima, local, personal, etcétera. ¿Ya? Entonces entramos a los costos de producción. Pero antes hay que establecer qué queremos lograr con esta clase. Uno, que conozcamos la importancia y los costos de producción para el empresario. Ahí está la raíz de todo. El empresario tiene un interés altísimo sobre la explicación de este tema, puesto que ello va a determinar que él realice inversiones y por lo tanto obtenga ganancias. Y mientras más conozca el tema, más beneficios va a recibir. ¿Ya? Número dos, diferenciar entre los costos totales y los costos unitarios. El estudiante puede hacer esa diferenciación luego de la clase, ¿no? Y identificar cada uno de ellos con claridad. También diferenciar entre lo que es un costo económico y un costo contable, ya que ambos no son iguales, ¿no? Uno es fundamentalmente es el registro de los documentos hacia el Estado, ¿no? Que es el elemento contable. En cambio, el elemento económico se refiere ya a las inversiones, las posibilidades de inversiones que va a haber en el conocido como costo de oportunidad. Ese costo de oportunidad no se registra en la contabilidad. Entonces ahí hay diferencias muy marcadas en cuanto al manejo de las cifras, en el costo económico y el costo contable. Y eso vamos a diferenciar hoy día. Entonces partimos de la premisa que la clase se desarrolla desde el enfoque neoclásico, neoliberal, ¿no? Y también enmarcado dentro de la microeconomía, que trata mucho aspectos elementales, fundamentales para la empresa, ¿no? Y para que ésta pueda conocer cómo se desenvuelve la empresa, ¿no? En cuanto al manejo económico y contable. Por eso ahí están los especialistas, ¿no? Y siendo explicados por otra persona acerca de un asunto económico, porque esto demanda preparación. Eso de hablar de costos de producción no es algo sencillo. Tienen que ser economistas, contadores, gente de la rama para que pueda hablar de este tema, ¿no? Popularmente lo hacemos también. En nuestra casa también hacemos eso, ¿no? ¿Cuánto gastamos al mes? ¿En qué gastamos? Entonces hacemos una contabilidad de los gastos que realizamos. Ahora, la diferencia es que estos gastos son familiares. Familiares. Al ser familiares, no esperamos una retribución directa del desayuno, del almuerzo, de la medicina.
En cambio, en la producción sí. En la producción, cuando se produce o se realiza, se genera una inversión, están esperando inmediatamente una respuesta, ¿no? Generalmente favorable, donde la empresa reciba pues, más ganancias debido a un buen manejo de los costos de producción. Entonces, ¿qué cosa es los costos de producción? Primero, partir de que es un interés fundamental para el empresariado, ya sea banqueros, ya sea, mire, financistas, bueno, cualquier tipo de empresario para manejar bien su economía debe determinar cuáles son los costos de producción. Más aún, debe profundizar y conocer los diferentes costos de producción. Costo, costo fijo, costo variable, costo marginal, costo medio, costo unitario. Entonces, todo eso debe ser explicado en beneficio pues del tratamiento económico de la empresa, ¿no? Entonces, el empresario está muy, muy interesado en este tema. Entonces, ¿a qué se refiere? Cuando hablamos de costes de producción, estamos inmediatamente relacionando a los gastos que realiza la persona. O sea, saca dinero de su bolsillo, de su billetera o su chequera y realiza un desembolso monetario en efectivo generalmente, ¿ah? ¿Y quién hace eso? Los empresarios, los dueños de las fábricas, dueños de las haciendas, o sea, los que cuentan con recursos mayormente. A veces las personas humildes también se meten en ese asunto. El problema de ellos es que desconocen el tema de costos de producción y encima sus recursos no son muy grandes y se acaban mayormente, ¿no? Se acaban y no pueden sacar a flote el proyecto empresarial que han tenido. Se calcula antes de pandemia se calcula 80.000 pequeñas y microempresas quebrando, ¿no? Cada año. Hoy día esa cifra ha quedado pequeñísima, ¿no? Puesto que miles de peruanos han tenido que cerrar sus fábricas, microempresas, pequeñas empresas, porque ya no tienen de dónde seguir invirtiendo, ¿no? Dado que Reactiva Perú se ha centrado sobre todo en los grandes empresarios y ha dejado a la pequeña empresa a su suerte, ¿no? O en todo caso, pocos microempresarios pequeños han recibido alguna ayuda, ¿no? Y en realidad, pues son préstamos a bajos intereses y que significa un auxilio para la empresa que está en dificultades, ¿ya? Muy bien. También decimos que el objetivo de hacer estos desembolsos por parte de la empresa es adquirir, comprar, sí, solicitar acá. Vamos a poner acá. El objetivo de los costos de producción es adquirir elementos necesarios. ¿Cuál es el objetivo de estos elementos? ¿Qué es lo que se está buscando? Lo que se busca es que todos estos elementos se puedan producir con ellos. Ahora, la producción se va hacia la creación de bienes y servicios. Ese es el objetivo final, ¿ya? El objetivo final es que el empresario desembolsa, ¿no? Saca dinero para realizar algunos gastos, pero con el objetivo de crear bienes y servicios. Ahora, no para siempre, sino en un tiempo determinado, ¿no? Ellos planifican que la producción de tanta cantidad de mercancías debe hacerse un mes, 15 días, 2 meses, 3 meses. O sea, tienen un cronograma bien específico en sus actividades. Por eso se dice que la empresa combina los factores productivos, ¿no? Dentro de ellos lo que es los recursos, ¿no? De manera científica.
Por esa razón tiene todos los detalles que estamos explicando. Y aquí en pantalla podemos ver esas inversiones. Si somos, por ejemplo, nos dedicamos a la industria textil, ¿no? Al área textil. Entonces, los costos de producción deben determinarse. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta esta tela que está acá? ¿Cuál es el precio que tiene esa tela? Luego, como vas a hacer camisas, ¿no? Necesitas botones, necesitas tijeras para cortar, ¿no? Acá, unos hilos, etcétera. Entonces, todo esto debe determinarse como unos gastos de producción, ¿no? Gasto de producción. Ahora, ahí no queda el asunto, porque además de las telas, las materias primas, necesitamos a la maquinaria. Y la maquinaria no trabaja solo, ¿no? La maquinaria está siempre con su responsable. La responsable sencillamente es la trabajadora, ¿no? Es la mujer, en este caso en la foto, la que va a realizar. Entonces, ella también requiere de un salario, Entonces, eso es un otro costo de producción. El salario, mira, vamos a repetir, ¿ah? Los insumos, Acá estamos, mira, estos son los insumos, ¿no? Las telas, los hilos, los botones, y aquí está lo que continúa, gastos también en salarios para los trabajadores y la adquisición de maquinarias. Luego de que hemos realizado todos esos gastos y ya sabemos de qué se trata ya, ahora sí, podemos decir que de esa producción, se extrae esta mercancía que vemos aquí en pantalla, ¿sí? Esta mercancía, miren. Ya, ahora, gracias a la información que tenemos de cada costo de producción, podemos sacar cuánto es el costo unitario. O sea, cuánto es el costo de la camisa en fábrica. ¿No? Entonces hacemos un cálculo matemático y, por ejemplo, podemos decir que esta camisa debe estar costando algo de 20 soles en fábrica. Y cuando vamos a la tienda o vamos a algún centro comercial o Pueblos Azules quizás, ¿no? Ya no cuesta 20 soles ya cuesta 40, 50 soles, ¿no? O sea, el productor, él ha incrementado al costo unitario, le ha incrementado el valor de venta y ahí puede calcular cuánto de ganancia va a tener. Y si le va mal, o sea, no le va bien, él puede también decidir pasarse a otra área de la producción, porque en esta área de la producción, donde él ha sacado sus costos, ya no le conviene ya. Ya tiene muchas pérdidas, tiene muchos aspectos desfavorables. Bien, entonces continuamos. Ahí siguen las maquinarias, el local, todo esto es costo de producción. ¿Ya? Ahorita voy a explicar qué tipo de costo de producción es. Mira, los muebles, las paredes, el techo, ¿no? Todo eso es el local textil que también corresponde a una contabilidad. Generalmente desde el curso de economía, ¿no? O mejor dicho, desde el área de economía. Y aquí está todos los recursos que se van a usar para poder adquirir todo eso, o sea, para realizar el gasto, todo este dinero. Aunque en la vida real los inversionistas, los que realizan los gastos productivos, no paran con estas de dinero, sino ellos se mueven ya con
cheques, se mueve con tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero es común ver esto de que la gente todavía maneja su dinero en su bolsillo, en su billetera, ¿no? Sí, es todavía en las zonas populares sobre todo, o en las zonas privilegiadas, las zonas adineradas, todos van con tarjeta, todo es tarjeta, ¿ya? Listo. Acá vamos a poner un ejemplo de los costos de producción de una agencia bancaria. El primer costo de producción de la agencia bancaria es el mantenimiento de los cajeros automáticos. Como todo banco ya tiene estos cajeros, entonces debe programarse un día de limpieza, mantenimiento, ¿sí? Entonces ahí se colocan tal día, tal fecha y se colocan los gastos. ¿Cuánto cobra la empresa para limpiar los cajeros automáticos? Tanta plata. Y eso se contabiliza, ¿ya? Eso se registra, ¿ya? El segundo es el papel térmico de los vouchers, o sea, un papel especial que tienen ahí las impresoras de los bancos, ¿no? Que son impresoras pequeñas, donde figura pues todo lo que hemos pagado, ¿no? Todo lo que hemos recibido. Entonces ese papel debe estar ahí a la mano para realizar estos pagos. Sí, sobre todo en centros comerciales, en el banco también pasa eso. Sí, el banco tiene un alto consumo de electricidad. ¿Por qué razón? Porque ahí vemos, bueno, los equipos que utilizan, las, eh, la seguridad, la iluminación, etcétera, etcétera. Ahora, también se refiere pues, a un equipo de personas que cuidan al banco. Estos bancos están siendo constantemente asaltados, robados. Por ejemplo, la semana pasada, o en estos días, han asaltado el Banco Continental del RIMAC. Entonces, los bancos necesitan pagar, costear los gastos de un equipo de seguridad. Sí, un equipo de seguridad que vendría a ser pues una vigilancia. Un segundo. Ya, gracias. Entonces, como decíamos, la empresa que está en funcionamiento ya, que es un banco, debe destinar cierta economía, ¿no? Desembolsar cierto dinero para realizar los pagos a la seguridad, que son los vigilantes, ¿no? Los que van a resguardar la empresa bancaria. Asimismo, debe programarse una cantidad de dinero para pagar los sueldos de los jefes de la oficina, de los operarios, de las operaciones que realiza este jefe, ese recibe pues una cantidad de dinero, ¿no? Mensualmente por estas funciones. Y también el salario del personal, ¿no? Que ahí encontramos pues las personas que andan en ventanilla, ¿no? Generalmente son gente que ha estudiado economía, administración, o sea, entre el área de ciencias económicas. Entonces ellos terminan la universidad y postulan a estos puestos de trabajo. Y como dominan la economía, mayormente son aceptados en mi banco, banco de crédito, diferentes bancos, ¿no? Sí. Y de pasadita se rompe esa tradición pues, de contratar solamente a chicas delgadas, esbeltas y blancas, ¿no? Antes uno entraba a un banco y encontraba solamente ese tipo de señoritas, ¿no? Hoy día no. Hoy día ya los reclamos, las luchas han hecho que ingresen pues mujeres o personas de sexo femenino de origen popular también, están en los bancos. Y quizás son bastante trabajadoras. Sí, acá hay una pregunta. A ver, acá dice la pregunta, mi duda
es que si un empresario tiene una empresa donde contrata empleados y su empresa es reconocida y su familia, ¿quién pasa al empresario? Ujú. A ver, esta pregunta, a la última parte, parece que sí erra la pregunta, pero no plantea muy bien la pregunta, porque mire, dice, un empresario tiene una empresa donde contrata empleados, listo. Y su empresa es reconocida, listo. Y la familia, ¿a quién pasa el empresario? O sea, el empresario, si tiene que ver con su familia, el empresario tiene la potestad pues de pasar la empresa a sus hijos, a su familia, ¿no? Es una herencia, ya eso es posteriormente, ¿no? Pero en ese momento el empresario está administrando, ¿no? En una edad adecuada, eso es posterior, los hijos son pequeños y es más adelante, ¿no? Entonces no es algo inmediato. Lo que sí es inmediato y impostergable es los gastos de producción, los que hemos señalado acá. 6 costos de producción que son ineludibles, son obligatorios. Su no asunción de estos pagos significa pues que va a haber problemas, ¿no? Va a haber, no se inicia el proyecto, no hay inversiones, etcétera, etcétera. Ahora, como todos sabemos, la escuela neoliberal, para plantear sus cuadros, plantear sus teorías, siempre parte de supuestos. Por eso se dice que la teoría neoliberal es subjetiva. Es subjetiva porque no parte de la realidad, parte de sus ideas para darle sentido a todas estas teorías que estamos estudiando, como la oferta y la demanda, la teoría de costos, la teoría de precios, la teoría de mercado. Entonces, todo respaldarse en los supuestos, o sea, las ideas, ¿no? Un conjunto de ideas que van a respaldar la teoría. En este caso, la teoría de costos. Uno de ellos es el tiempo, ¿no? ¿Cuántos meses, años, días a corto plazo donde destaca el costo fijo? El costo fijo se refiere a que el empresario va a destinar una serie de una cantidad de dinero para pagar a diferentes elementos de la producción que no son postergables. Por ejemplo, el alquiler del local, ¿se puede postergar? No, ese alquiler tiene que pagarse sí o sí. Por ejemplo, personal de seguridad. ¿Tú crees que va a seguir cuidando la empresa si es que no le paga su salario? No, tiene que ser prioridad, ¿no? El alquiler, seguridad, el personal, mire, el personal, si ya está contratado, empieza a recibir ya día a día su salario que va a cobrar a fin de mes. Entonces, ya no importa si la empresa está funcionando, o está evaluando, o ha paralizado un día, sino a partir del contrato de los trabajadores ya se corre su salario, ¿no? Por eso se dice que son costos fijos, ¿sí? Porque estos van a ser permanentes, permanentes, constantes. En cambio, el costo variable, este depende de la cantidad de producción, ¿no? Por ejemplo, la tela. Si vamos a producir 100 camisas, necesitamos 2 rollos de tela. ¿Ya? Pero si me piden 500 camisas, entonces voy a necesitar 20 rollos de tela. ¿Ves cómo va variando? ¿Cómo va cambiando? ¿Ya? Entonces, ahora, si hago no 100, sino hago 500 camisas, necesito más de 3, 4 mil, 5 mil botones. Igual el hilo. Antes el hilo era una madejita, ahora tengo 3, 4 madejas de hilo. ¿Ves? Ese es el costo variable, ¿no? Depende directamente de la producción. Depende directamente de la producción. Y todo esto se da en el corto plazo. En el largo plazo van a variar las cantidades de todos los factores. Todos los factores van a variar, ¿no? ¿Cuáles son esos factores? ¿No? Los que participan en la producción, ¿no?
trabajo, la naturaleza, etcétera, etcétera, ¿ya? Y por eso le llaman costos variables, sí. Y acá viene otro supuesto. A ver, un segundo, por favor. Un minutito, tengo una emergencia. Un minuto. Gracias y disculpen la interrupción. Bien, como les decía, para hacer los cálculos de costos, el neoliberalismo plantea supuestos, ¿no?, que van a respaldar a esa teoría de costos. Sin estos supuestos, los costos no saldrían, pues los esquemas, ¿no?, los gráficos no podrían salir. Por ejemplo, el otro supuesto es que toda la teoría de costos se plantea en un mercado de competencia perfecta, cuando todos sabemos que el mercado de competencia perfecta es solamente un planteamiento teórico, o sea que en la realidad no existe. En la realidad, si vemos la característica de la competencia perfecta, es difícil encontrar esas características dentro de la economía actual. ¿Por qué? Porque hoy día nos desenvolvemos en un mercado de competencia imperfecta, donde dominan los monopolios, los oligopolios, los duopolios, los monopsonios, duopsonios, oligopsonios. Entonces, los cárteles, los trust, ¿no?, los holding, entonces todo eso hace ver que en la realidad pues no se puede dar exactamente como se plantea en la clase el día de hoy, sino que el día de hoy la clase se está respaldando en estos dos grandes supuestos, el tiempo y el tipo de mercado, ¿no? Por esa razón ratifico la idea de que estos temas de economía neoliberal están basados en aspectos subjetivos. Listo. Entonces, así empezamos la clase con estos dos supuestos para respaldar pues, toda la explicación que vamos a dar en este momento. Miren. Y empezamos con los costos a corto plazo, ¿ya? Ya este es otro, el supuesto que hemos planteado, ¿no? Donde el empresario establece los costos, ¿no? Y ahí la producción puede aumentar usando una mayor cantidad de factores variables. ¿Cuáles son los factores variables? La mano de obra, ¿no? Esta puede aumentar 10, 20 trabajadores, 30 trabajadores. Las materias primas pueden ser un rollo de tela, dos rollos de tela, cuatro rollos, cinco rollos, ¿no? O también los insumos, ¿no?, que provengan de otras empresas. Entonces el empresario, al establecer los costos a corto plazo, va a tomar en consideración estas características, ¿ya? Asimismo, toma en cuenta otros factores. Por ejemplo, la infraestructura, que es el local, que es el terreno, ¿no?, que es el edificio. A su vez, las maquinarias, así como un tractor, un camión, ¿no?, una pala mecánica, una camioneta, etcétera, ¿ya? Y estos van a permanecer constantes. Entonces aquí estamos sacando dos palabras ya. Uno, estos que son los factores constantes y los factores variables, ¿ya? Entonces el empresario va a tomar en cuenta
a corto plazo estos costos de, de ambos factores, ¿no? Variable y constante. Uh-huh. Ahora, los costos también pueden dividirse a nivel general. Por ejemplo, ahí vemos el costo que es llamado costos totales, ¿no? Donde se van a sumar todos los costos, ¿no? Y para ser más claro, son costos fijos y costos variables. Entonces, ahí se suma y nacen los costos totales. Y cuando a esos costos totales le dividimos la cantidad de producción, vamos a hallar los costos unitarios, ¿ya? Entonces, lo que estamos viendo ya es la incorporación del elemento matemático a la economía, a través de ecuaciones, a través de fórmulas, a través de operaciones matemáticas, hasta algebraicas. Algebraicas, vamos a ver hoy día en la clase de economía. Uh-huh. Sí, en el mercado existen muchos libros de economía neoliberal. Por ejemplo, hay los libros que sacan las editoriales, como por ejemplo las editoriales conocidas, ¿no? Para los postulantes, ¿no? Por ejemplo, esta editorial San Marcos, editorial Lumbreras, ¿no? Y así, diferentes editoriales donde podemos conseguir libros. Ahora, si quieres algo ya para lo que es la empresa, el libro que debes conseguir es La microeconomía. Sí, de diferentes autores. Solamente pides microeconomía y vas a ver cómo manejar una empresa, cómo entender la teoría de los precios, la teoría de los costos, ¿no? La teoría del mercado, la teoría de la oferta, la teoría de la demanda, ¿no? Y esos libros de microeconomía son unos tremendos tomos, ¿no? Unos ladrillos, así, gruesos son esos libros. Y ahí es donde te van a explicar de manera detallada todo lo que son los elementos que una economía capitalista, claro, una economía empresarial, que es lo que atrae mucho hoy día a las personas, ¿no? Uh-huh. De eso se trata, entonces. Ahora, los costos totales, como ya hemos adelantado a una idea, es el valor, mira, de los desembolsos totales, generales. O sea, aquí ya nada se deja de lado y todo se contabiliza, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué has gastado? En gasolina, ya, apunta. ¿En qué ha gastado? En personal, he contratado tal personal. ¿En qué más? Han comprado un automóvil. Uh-huh. Han alquilado tal local. Entonces todo eso empieza a contabilizarse y nacen los costos totales que vienen de dos costos. Mira, de los costos fijos, esos costos inamovibles, obligatorios, ¿ya? Se produzca o no se produzca, tienes que pagar estos costos, ¿ya? Y el otro, que ya depende de la producción directamente, que son los costos variables. Produces poco, hay bajos costos variables. Produces mucho, los costos variables aumentan y quizás se disparan, ¿no? Es así, tenemos esta suma de estos dos costos va a dar los costos totales, ¿ya? ¿Listo? Entonces, continuamos. Entonces, aquí es donde el empresario puede determinar, ¿no? El nivel de producción que va a generar. Cuando saca sus cálculos, de cuánto va a gastar, cuánto puede gastar, entonces él puede proyectar, ¿no? Cuánta mercancía va a salir al mercado. En cambio, si no tiene los costos, él solamente tiene que ir tanteando, tiene que ir calculando, ¿no? Y a veces ese cálculo lo lleva mal y la empresa quiebra. ¿Qué es lo que pasa mayormente en la población que no conoce la teoría de costos, no conoce gestión empresarial, que son libros y libros, ¿no? Bastantes materiales para estudiar? Por ejemplo, hace poco una persona iba a abrir una empresa financiada por el extranjero, ¿no? Sí, porque abrir empresa en el Perú tienes que tener un socio financista. Y este socio le iba a financiar, que era su familiar, ¿no? Le iba a mandar casi $300,000 al
al socio y el socio iba a ver. Ahora, para abrir su empresa, él tenía que desarrollar la teoría de costos, que de los 5 libros que hizo, uno era teoría de costos, con datos específicos sobre los gastos que va a incurrir para abrir la empresa. ¿Ve? Entonces, y eso lo dice cualquier asesor empresarial que uno consulte. Sí, tú vas y consultas cualquier asesor empresarial, sobre todo el Estado, y te dice lo mismo, ¿no? Que para abrir una empresa no se puede hacer así nomás, tienes que hacer un estudio de mercado, desarrollar tu área de costos, ¿no? Y así. ¿Sabes cuántos libros hizo? 5 libros. 5 libros acerca del proyecto de la empresa que iba a sacar con un financiamiento de $250,000 hace 5 años. 5 años. Este era un proyecto de hace 5 años. ¿Ya? Entonces, de eso se trata el estudio de los costos. Sí, los costos totales se van a poder dividir, los costos totales se van a poder dividir en costos fijos, acá, ¿no? Costos variables, ¿ya? Y el costo total, ¿no? Entonces aquí tenemos los 3 costos que van a ser considerados dentro de esta parte de la clase que se llama costos totales. Ahora, el costo fijo, ya lo hemos avanzado un poco, se trata de cuando la empresa realiza gastos que no dependen del nivel de la producción. O sea, nosotros podemos producir 0 hoy día, pero ya hemos alquilado el local, ya está un vigilante cuidando afuera, ya están las maquinarias ahí, justo el, el, el de mantenimiento está viendo los últimos toques para poder prender las máquinas, pero para que empiece a producir faltan 4 días. Y en esos 4 días, los costos fijos continúan. O sea, los costos fijos se dan desde el primer momento cuando el empresario decide iniciar la empresa. Es decir, decide comprar el local, contratar personal, porque ese local va a llevar maquinarias, ¿no? Para ser instaladas, ¿no? Entonces, de haber personal de seguridad en la fábrica. Entonces ahí, mira, costos fijos, ¿ah? 1, el local. 2, el vigilante. 3, el personal de administración. ¿Ves? 4, las máquinas y herramientas. ¿Ves? Entonces, si el empresario recién está instalando, se está colocando todo en su sitio, eso va a demorar 4 días, ya esos 4 días son costo fijo. Costo fijo. Que no depende, voy a subrayarlo para que no se olvide, no depende del nivel de producción. Por ejemplo, si todos esos costos fijos se saca de que en alquiler, en personal, en máquinas, se saca, a ver, por ejemplo, vamos a decir, pues, $4,000, ¿ya? Esos $4,000 mensual se va a tener que pagar sí o sí, aunque no se produzca. Ese es el detalle de los empresarios. Cuando ellos no planifican bien sus pasos, puede suceder que están pagando el costo fijo, y al final se descapitalizan y puede haber el problema de la quiebra de la empresa. Por esa razón es que sí, tienes que proyectarte rápidamente a iniciar la producción, porque en la producción se va a generar la riqueza. Exacto, como me están escribiendo. O sea, se venda o no se venda, igual se paga el local de alquilado, ¿no? O sea, produzcas o no produzcas, vendas o no vendas, tienes que pagar ese local, tienes que pagar la electricidad, ¿no? El agua, el desagüe, el internet, porque ahora todas las empresas cuentan con internet. Entonces, eso se paga sí o sí, ¿no? Por eso, un mal cálculo ahí en fechas, en cronogramas, podría traer pues graves problemas a la empresa. Por eso los costos se planifican en el corto plazo. Los costos fijos están en el corto plazo. Sí,
¿ya? A eso se refiere cuando dicen que debe ser de manera inmediata. Ahora, estos costos fijos no son opcionales, ¿no? Son obligatorios, ineludibles, ineludibles. Y a la vez son independientes del nivel de producción. Por ejemplo, si tengo producción 0, $4,000. Si tengo producción 80, producción 250, $4,000. ¿Ya? Salvo que se produzca pues un cambio trascendental, ¿no? Y haya un gasto más fuerte, ¿no? Que haría que la empresa cambie de local más. Gastos obligatorios. Mira, y tienen dos características principales los costos fijos. Uno, la característica principal es que son inevitables en el corto plazo. Inevitables en el corto plazo, ¿ya? Y segundo, que no cambian como resultado de expandir o contraer el nivel de producción. No cambian para nada. Como han dicho ya un compañero por el chat, estos sí o sí se tienen que pagar. Por eso repito, el empresario que emprende y sobre todo los plazos, porque no va a estar pues un mes, 2 meses sin producir, ¿no? Porque eso genera muchas pérdidas. Entonces, tiene que ser en el corto plazo, o sea, tiene que ser inmediato ya, ¿no? Si ya va a alquilar el local, va a pagar su seguridad, va a comprar sus máquinas, entonces debe estar ya programando en el corto plazo, iniciar ya la producción. Al segundo día, tercer día, ya debe estar todo instalado y empezar la producción generando pues los ingresos que el empresario espera, ¿no? Previo estudio de este tema que son los costos de producción. Ahora, un ejemplo de esto que hemos señalado es el pago de un local, el alquiler de un local. Eso es sí o sí tenemos que pagar. Dos, los impuestos a la propiedad. A ver, ¿cómo se llama ese impuesto? Si alguien se acuerda, ¿cómo se llama el impuesto a la propiedad que te pide la municipalidad cada año? A veces lo fracciona para que puedas pagarlo porque es el 1% total de la propiedad. Sí, se llama el impuesto. Autovolú. Sí, pero su nombre específico, ¿te acuerdas? Apunta, es el impuesto predial. Impuesto predial, ¿ya? Que establece un porcentaje del total del valor del local, que es generalmente un 1%. Por ejemplo, si la empresa cuesta, a ver, si el local y la empresa todo cuesta, a ver cuánto, $100,000. ¿Ya? El 1% son $1,000. O sea, tienes que juntar 3,600 soles para pagar a la municipalidad cada año. Y eso está al margen de si la empresa produce o no produce. Eso se tiene que pagar sí o sí. Sí o sí se paga. Los salarios de los empleados administrativos, ¿no? Los empleados administrativos, ellos ya están llevando las cuentas, ellos ya están instalando las computadoras, ellos están ya limpiando el local, están viendo, ¿no? El personal que ya va a empezar a trabajar la próxima semana. Entonces son gastos obligatorios que debe hacer el empresario. También el servicio de vigilancia que corresponde a al inicio pues de las instalaciones de la fábrica, ¿no? Y también los intereses por algún crédito que ha obtenido. ¿Ves? Entonces, eh, claro, todo se tiene que pagar. Por eso el fuerte del empresario es la planificación económica, ¿no? Y todo esto, los costos fijos se hacen en el corto plazo, ¿ya?
Sí, hay preguntas acá. Sí, todos pagamos el impuesto predial, no solamente los empresarios. Nosotros, las familias, tenemos que pagar el impuesto predial, que como repito, es el 1% del valor del predio, de la casa, del local, del terreno. ¿Ya? Ahora, si vivimos alquilado, ya depende del contrato, pues, ¿no? Si el contrato dice que vas a pagar tú el impuesto predial, lo paga. Si el contrato dice que no, ya lo pagará el que está alquilando la casa. Ujú. Sí. Sí, y todo va para el Estado. Toda esa plata de los impuestos se va al Estado a través de las municipalidades. Las municipalidades son las que eh, van a recaudar, ¿no? A través de la SAT. La SAT se encarga de la recaudación de estos impuestos de los gobiernos locales. ¿Ya? Sigamos. El caso de una fábrica de camisas, mira. En la fábrica de camisas, mire, si producimos 200 a 500 unidades de camisas, igualito vamos a gastar en costos fijos. Igualito. ¿Ya? Por ejemplo, si los primeros días que la empresa está produciendo saca 200 camisas diarias, igualito vamos a pagar los $4.000. Y si saca 500 camisas, igualito $4.000. Y saca 1.000 camisas, igualito $4.000. Y saca 100.000 camisas, $4.000 igualito. Igual se va a sacar. Entonces, ese es un aspecto que el empresario debe manejar muy bien, ¿no? Porque ese es algo fijo, es algo ya que no varía en el tiempo. Aquí podemos observar, en este gráfico ya, podemos observar la curva del costo fijo. Como vemos acá en el esquema, en este gráfico podemos observar el plano cartesiano, ¿no? El eje, abscisas y ordenadas. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo acá, podemos ver que colocamos aquí el costo fijo en esta línea, ¿ya? Y en esta otra línea colocamos el nivel de producción acá abajo. Y también colocamos ejemplos como cantidades producidas, cantidad 1, cantidad 2, cantidad 3, cantidad 4, ¿no? Puede ser 100 camisas, 200 camisas, 300 camisas, 400 camisas. Y acá al costado ponemos el costo 1, ¿no? Y ese costo 1, como es fijo, como es así, constante, no parte de cero, no, de ninguna manera puede partir de cero, ¿no? Porque ya hay un pago que se ha hecho por el alquiler y hay un pago que se ha hecho por el servicio de vigilancia, hay un pago que se ha hecho por el personal administrativo. O sea, ya la empresa ha realizado ya una serie de desembolsos, ¿no? Conocidos como el capital fijo. Por esa razón es que la curva o la línea del costo fijo es así de manera horizontal, mira. ¿Por qué sale horizontal, profesor? Sale horizontal porque ya dijimos de que se ha realizado ya un pago. O sea, el empresario ya ha desembolsado dinero para financiar los costos fijos. Y no importa la cantidad, si es poquito o es bastante, no interesa, ¿no? Si produce una cantidad pequeña o produce una cantidad grande, eso no importa, porque siempre el costo fijo va a ser el mismo, ¿ya? Por esa razón es que sale la curva, sale así de manera horizontal, pues siempre se va a hacer el mismo gasto, ¿ya? A esto se conoce como la curva del costo fijo, Listo, avanzamos. Mira, esta es una prueba del costo fijo. La infraestructura, el local de la fábrica, ¿no? Ya todo eso que se ha gastado en este local, la ambientación, ¿no? La limpieza, el pintado, todo eso es costo fijo. Todo lo que se invierte acá en el local, ¿ya? Igual en el personal, si ya se ha contratado personal y todavía no se produce, el personal tiene que ser remunerado ya. Por eso dice que es un
personal, sobre todo administrativo. Los integrantes de seguridad del local también son costo fijo. Si produces o no produces, tienes que pagarles a ellos, ¿ya? Por esa razón es importante los cálculos que haga el empresario al iniciar su emprendimiento, ¿no? Su empresa. La mayoría de ellos saben esto, ¿no? Ellos tienen claridad en que al abrir una empresa no se abre pues, con $100,000, $200,000. Una empresa que tienen ellos, están hablando de millones de dólares. Claro, porque no es una empresa que se abre en un solo lugar, se abre en varios lugares. Por ejemplo, la empresa de una tienda conocida como, hay una tienda muy famosa, Tambo, por ejemplo. Tambo no vas a decir que ha invertido $100,000 ahí. Eso es ilógico, ¿no? El alquiler del local, la publicidad, el personal que está ahí, son 3, 4 jóvenes que trabajan, ¿no? La infraestructura, los productos, bueno, toda una inversión enorme, ¿no? Y es a nivel nacional, Tambo. Igual la otra empresa que se llama Más, bueno, ni hablar pues de todo, Saga, ya esas son inversiones de muchos millones de dólares ya, muchos, muchos. ¿Ya? Entonces, este personal administrativo que está en pantalla es parte de los costos fijos. Y ahora voy a pasarles un video para que puedan ver nuestra clase de costo fijo en un instante, ¿ya? Sí, aquí está. Lo voy a proyectar en este momento. Son unos pocos minutos para que se puedan... A continuación le ofrecemos 3 consejos de usuarios de eToro sobre cómo invertir con seguridad durante un periodo de mayor volatilidad en los mercados. En primer lugar, supervise sus posiciones frecuentemente. Después, cómo podrían producirse. Los costos de producción son los costos relacionados con la fabricación o adquisición de bienes que generan ingresos para una empresa. Refieren al monto total de dinero necesario para la producción de una cantidad específica de un producto. Como el objetivo de las empresas es maximizar las ganancias, resulta importante comprender los componentes de esas ganancias. Por un lado, las empresas tienen ingresos, que es la cantidad de dinero que viene de las ventas. Por otro lado, las empresas tienen los costos de producción. En economía, los costos de producción se refieren a los gastos fundamentales para obtener los factores de producción, que son tierra, trabajo, capital y gestión, requeridos para producir un producto. Así, son los costos que en esencia deben recibir los propietarios de los recursos para suponer que continuarán suministrándolos en un periodo específico de tiempo. Determinar los costos de producción por producto y comprender las fuentes de esos costos son importantes para diversas razones. Ante todo, una empresa puede establecer el precio con fines de lucro sobre un producto si sabe cuánto cuesta producirlo. Elementos del coste de producción. Materiales directos. Son materias del producto terminado, pudiéndose rastrear convenientemente en las unidades producidas. Ejemplos: algodón en textiles, plástico para hacer juguetes, acero para acerías de automóviles. Trabajo directo. Es el trabajo de los trabajadores que participan conveniente. Ejemplos: operadores de máquinas y ensambladores. Gastos directos. Cualquier gasto incurrido directamente en una unidad de costo, que no sean materiales directos ni trabajo directo. Estos gastos se pueden cargar directamente al costo del producto. Ejemplos: costo de moldes, diseños y patrones especiales. Cargos por alquiler de planta y equipos para trabajo usadas para un trabajo especial. Dentro de los gastos generales de fábrica están los materiales indirectos.
son materiales necesarios para completar un producto, pero cuyo consumo en el mismo está que no es apropiado tratarlos como material directo. Ejemplos son lubricantes, desechos, mano de obra indirecta. Es el costo laboral de actividades relacionadas con la producción. Para los productos terminados. Ejemplos: supervisores, ayudantes generales, empleados del almacén, limpiadores, empleados de mantenimiento. Gastos indirectos. Cualquier gasto que se incurre en beneficio de más de un producto o actividad y deben distribuirse con una base apropiada a las diversas funciones. Incluye producción. Hay varios tipos de costes de producción. Costos fijos. Son costos que no cambian con la cantidad de producción producida. Es decir, deben pagarse incluso si no hay producción en absoluto. Costos variables. Son costos producida, es decir, generalmente aumentan a medida que aumenta la producción y viceversa. A diferencia de los costos fijos, no se incurre en costos variables. Describe la suma de los costos fijos totales y los costos variables totales. Incluye todos los costos en los que se incurre durante el proceso de producción. Costo promedio. Define como el costo total dividido entre la cantidad de producción o el número de unidades producidas. Este es un factor importante cuando se tratan de tomar decisiones de producción, porque nos dice cuánto cuesta una unidad de producción. Además del costo total promedio, también se puede calcular el costo promedio y el costo variable promedio. Ejemplos de coste de producción. Costos fijos. Si se desea abrir un restaurante de hamburguesas, se deberá pagar el alquiler de su ubicación. Digamos $900 por mes. Este es un costo fijo, porque sin importar cuántas hamburguesas se vendan, aún se tendrá que pagar el alquiler. Del mismo modo, se tendrá que pagar el salario de la camarera, independientemente de la cantidad de hamburguesas que sirva. Si gana $1,100 por mes, los costos fijos totales sumarán $2,000 mensuales. Costos variables. Se consideran costos variables los costos del pan. Supongamos que estos ingredientes totalizan $5 por hamburguesa. Si se venden 20 hamburguesas y los únicos costos variables son los costos de los ingredientes, los costos totales resultarán en $100. Por el contrario, si se venden 200 hamburguesas, los totales suman $1,000. Si no se venden hamburguesas, los costos. Costo total. Supongamos que en el primer mes se logró vender 250 hamburguesas. En ese caso, el costo total de dirigir el restaurante será de $3,250. Es decir, $2,000 en costo. Costo promedio. El costo total de hamburguesa típica es $13. 50 hamburguesas. Mientras tanto, el costo fijo promedio es $2 por hamburguesa y el costo variable promedio suma $5 Bien. por hamburguesa. No, por favor, la pregunta difícil es usted. El costo medio es igual a 20. Bien, como hemos visto el material, hemos observado lo que nos estamos explicando hace un momento, ¿no? A través de un conjunto de imágenes que nos facilitan la comprensión del costo fijo, el costo variable y los costos totales, ¿no? Para también llegar a los costos medios que vamos a ver en este momento.
Sí, el costo variable es el otro costo que es parte del costo total. Y aquí es el desembolso que realiza el empresario y que sí dependen del nivel de la producción. En este caso, sí estamos viendo directamente relacionado a cuánto se produce. Entonces, esto dependen de la cantidad de productos que van a elaborar. ¿Ya? Si elaboran más productos, los costos variables aumentan. Si van a elaborar pocos productos, los costos variables disminuyen. Están en relación directa a estos costos el nivel de producción. Y ejemplos de ello, ¿cuáles serían? A ver, serían, por ejemplo, los pagos que se realizan a los factores variables. ¿Cuáles son esos factores variables? Los insumos. Por ejemplo, en una empresa de camisas, los insumos vendrían a ser la tela, vendrían a ser los botones, por ejemplo, el hilo, ¿no? Etcétera. Entonces son los insumos. Las materias primas, por ejemplo, si hablamos de la harina de pescado, la materia prima debe ser el pescado, ¿no? El pescado, la sardina, la anchoveta, la materia prima. Entonces tenemos que destinar un costo a esa materia prima, que luego lo vamos a convertir en un insumo y luego en un producto final para venderlo al público. Igual, el salario de los obreros. ¿Cuántos obreros tenemos? Ya tenemos que multiplicar cuánto hemos prometido pagar a los obreros, ¿no? Si ese salario mínimo legal, es 930 por obrero. Si tenemos 100 obreros, ya tenemos que sacar la contabilidad específica, ¿no? De cuánto se va a gastar. Ahora, según la producción, si la producción aumenta, ¿no? La producción aumenta, estos obreros también pueden aumentar, ¿no? Va a haber más, se puede contratar más obreros y todo está en relación directa a la producción, a la producción. Entonces, la relación, como dijimos, la relación se da entre el nivel de producción y los costos de adquirir estos recursos variables, ¿ya? Entonces, no es como el capital fijo, pues, que ahí hay una cantidad determinada, una cantidad específica, sino que acá la cantidad que se va a invertir va a modificarse, va a estar en relación directa a la producción de la empresa o de la entidad que se ha abierto, ¿ya? Sí. Aquí tenemos ya un ejemplo de lo que es los costos variables. Si fuera el caso agrícola, tendríamos el gasto en semillas. En semillas. Tenemos que comprar ahí, depende de la chacra, ¿no? Depende del tamaño de la chacra para comprar las semillas. Puede ser un costal, 2 costales, 3 costales, depende de todo eso, ¿no? Segundo, los fertilizantes. Vamos a comprar un costal, 2 costales, ¿de qué depende? Del tamaño. ¿Cuánto quieres producir? ¿No? ¿Cuánto te has programado para producir en esa chacra? Entonces, de acuerdo a eso, tiene que realizarse los gastos, en este caso los gastos o costos variables. Igual los insecticidas. Estos no van a ser en cantidades determinadas, sino va a depender del tamaño de la chacra y encima de los problemas que tengan las plantas, ¿no? Los problemas que tengan las plantas. Igual los salarios de los obreros agrícolas, también es otro gasto o costo variable. Y en la gráfica se va a representar por una curva creciente. ¿Por qué razón? Porque están en relación directa. Están en relación directa, ¿no? Los costos variables, ¿no? Y la cantidad de producción que se tenga. Aquí vamos a ver el esquema. Mira, aquí está el gráfico. Aquí está. Este es el costo variable, mira. El costo variable es aquí en esta línea. Vamos a encontrar costo 1, costo 2, costo 3, ¿no? Costo 4, ¿no? Estos son. Y acá abajo voy a ubicar las cantidades producidas. Cantidad 1, cantidad 2, ¿ves? Cantidad 3 y cantidad 4. Entonces, ¿qué dice la teoría de costo variable? Dice que en la medida
que la producción aumenta, de igual modo los costos variables se incrementan. Y si la cantidad producida sigue aumentando, los costos variables siguen aumentando. Entonces, así hasta, mire, ¿ya? Entonces siguen aumentando. Esto significa la relación directa entre los costos variables, en este caso en soles, y el nivel de producción de la empresa, ¿no? Así como ha señalado el video que hemos apreciado hace un momento, ahí también se explicaba, ¿no? Con el caso de las hamburguesas, ¿no? Cómo el empresario considera sus costos variables en tantas cantidades, ¿no? Y sabiendo esas cantidades precisas, él puede proyectar un precio al público, ¿no? Él puede proyectar un precio de venta. Por eso es fundamental para cualquier empresario determinar estos costos antes siquiera de haber empezado a producir. O sea, toda esta teoría que estoy explicando debe estar en un libro, como repito, en un libro bien determinado con cifras exactas, para que el día de funcionamiento de la empresa se empiece a ejecutar de manera planificada, controlada, evaluada. Y de esa manera tengamos pues una empresa exitosa, porque se ha planificado con anticipación y con todo bien preciso. Esta es la ventaja para el empresario de contar con la microeconomía y una rama de la microeconomía que es la teoría de costos, ¿no? Que permite cuantificar, ¿no? Cuánto se va a gastar, ¿no? En qué se va a gastar, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. Esta es la curva con pendiente positiva que tiene pues el costo variable. Ahora, si la empresa no produce, el costo variable es cero. Cero, cero, cero. ¿Ya? Conforme aumenta el volumen de producción, el costo variable está aumentando y viceversa. Por lo tanto, ¿qué dijimos hace un momento? Que la relación es directa, directa. Por esa razón es que la curva va a salir en sentido positivo, va a salir en ese aspecto positivo, ¿ya? Por esta razón. Ahora, el total de gastos viene a ser el costo total. Ahí vamos a sumar todos los gastos que incurre la empresa, ¿no? Ahí se suman los dos gastos, el costo fijo y el costo variable, en los costos totales, el costo total, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con la curva? La curva del costo variable parte del origen, que hemos visto ya, parte de abajo del cero, ¿no? Del cero, mientras que la curva de costo fijo es una línea horizontal. Ya hemos dicho que es horizontal porque ya se realizó un gasto. Antes de empezar la producción, ya se alquiló el local, se pagó el personal de seguridad, se compró las máquinas. Entonces, todo eso son gastos fijos, antes de producir. Por esa razón, el costo variable empieza a partir del momento de la producción, ahí, de cero, ¿no? Empieza con 10 productos, 20 productos, 30 productos, 40 productos, ¿no? Mientras que el costo fijo es horizontal. ¿Por qué? Porque ya dijimos, ¿no? Que ya se había realizado los gastos con anterioridad y eso se cuantifica ya, se pone en soles. ¿Cuánto se ha gastado en local, en máquinas, en seguridad, administración? Tanto dinero. Y así se va graficando para poder observar cómo se da ese movimiento del dinero del empresario y para que él pueda ver si es rentable o no es rentable abrir una empresa. Y si al final ve que las ganancias no son esperadas, porque eso va a salir en los cuadros, en los esquemas, él puede decidir si cambia de rubro, si se va a otra, porque su capital está moviéndose, entonces él puede decidir cambiar a otra rama de la producción, ¿no? Por eso es muy importante lo que es la curva de costo total. Siempre a corto plazo. Ahí se obtiene una suma, en este caso vertical, es decir, sumando los dos tipos de costos. Por ejemplo, acá está el costo total
El costo total va a ser igual al costo fijo más el costo variable. Ya, esa es la formulita para encontrar el costo total, que es lo que justamente estamos explicando en este momento. Y aquí lo podemos ver. Aquí podemos observar, ¿ya? Podemos observar acá en pantalla. Si una empresa no produce, ¿cuál será su costo total? A primera vista podríamos decir que es cero, ¿no? A primera vista podemos decir la cantidad de producción como es cero, ¿no? Entonces también es cero. Pero ¿qué pasa? O sea, sabemos que el costo total es igual al costo fijo más el costo variable. ¿Y qué va a pasar? Que el costo fijo ya se ha realizado y el costo fijo ya es una inversión realizada. Por eso, si sacamos cuenta, el costo total es igual al costo fijo, que es una cantidad determinada, más el costo variable. Pero como no se ha producido nada, el costo variable siempre va a ser cero. Entonces, ahí simplemente se da una operación, ¿no? Muy sencilla, que es el resultado, el costo total va a ser igual al costo fijo. O sea, ¿qué significa? Que no se ha empezado a producir, no hay producción todavía. Entonces, el costo total va a ser igual a lo que ya se invirtió, lo que ya se gastó en lo mencionado anteriormente. De eso se trata esta explicación. No pierde porque se supone, no pierde el empresario porque se supone de que él ha planificado. Todos los empresarios hacen esto o le encargan esto a sus economistas para que él pueda establecer, ¿no?, la fecha de inicio. Por ejemplo, si él ha establecido ya sus costos fijos, ¿no?, realizar en una semana, o sea, por ejemplo, el día lunes ha alquilado el local, ha traído las máquinas, ya tiene su secretaria, su seguridad afuera, y ahí empieza a correr ya los costos fijos. Pero él no va a esperar un mes, 2 meses, 3 meses, porque eso sí sería una pérdida, ¿no? Entonces él ha planificado empezar lo más pronto posible, ¿ya? O sea, una semana de instalación. Esos son costos fijos, que ya se ha previsto ya. O sea, cuando ya se ha previsto esos gastos, no son pérdida, ¿ya? Ahora, si pasado los 5 días planificado, no inicia la producción, ahí empiezan las pérdidas ya, ¿no? Ahí empiezan las pérdidas. Entonces, si ha pasado los 5 días, o sea, y al 5.º día ya la empresa empieza a funcionar y empieza a producir, ahí vemos ya los costos variables. Y ahí tenemos que cuantificar, tenemos que contabilizar qué está pasando con los costos variables, cuánto se ha gastado, ¿no? Y cuánto se está produciendo. Y luego de eso, sacar ya el costo unitario por cada producto. Si son zapatos, por ejemplo, ese par de zapatos, ¿cuánto está costando en la fábrica, que es el costo unitario? Para poder ahí agregarle la ganancia, ¿no? La ganancia y sacar un precio al mercado del zapato, ¿no? Y de acuerdo a eso, de acuerdo a esos costos, esa información, el empresario puede ya proyectarse para saber, según la producción de la fábrica, durante un mes, 2 meses, 3 meses, qué va a pasar con sus ganancias. Si estas van a ser regulares, van a ser altas, van a ser pocas. Entonces él ya tiene, con sus especialistas, tiene ya esos cuadros listos para ser expuestos, ¿no? Y él lo va a ver ahí. Lo va a ver ahí. Va a poder constatar en base a todas estas expresiones matemáticas, cuadros, gráficos, va a poder ver si su negocio está cumpliendo pues los objetivos que se ha planificado, ¿no? Entonces de eso se trata, estos esquemas, estos cuadros que estamos viendo en este momento, ¿ya? Seguimos. Y esta es la curva, mira. Esta es la curva a corto plazo y a un nivel de producción cero, el costo total es igual al costo fijo, el cual es mayor a cero. Ya hemos dicho ya. Hemos dicho hace un momento que, mire, hemos dicho hace un momento que el costo variable empieza acá. Acá empieza el costo variable. Sí, el costo variable empieza acá, ¿no? Y depende, ¿de qué depende, profesor?
depende de la producción. Si produces 0, no hay costo variable. Pero ya cuando vas a producir 10 unidades, ya la empresa está desembolsando para adquirir pues esos factores variables y llevarlo a la empresa y ahí empezar a transformarlo, ¿no? Y empezar pues la curva, ¿no? Empezar la curva de los costos variables. Ahí están. ¿Ya? En el caso de los costos fijos, es diferente porque aquí ya la empresa ha realizado ya una inversión, es decir, ha realizado un gasto ya. Entonces, esos gastos van a ser permanentes, ¿no? Permanentes, acá abajo, mejor dicho, en los costos fijos, acá abajo. Y de la suma de los costos variables y los costos fijos, ahí va a salir la curva de los costos totales, que es este que estamos rayando en este momento. Este es el resultado. Claro, aquí en el esquema lo hacemos así con letras, pero en la empresa esto es con números, con cantidades, con soles, ¿no? Y ahí el empresario ya se proyecta inmediatamente, ¿no? Él va a ver cuánto está gastando, ¿no? En tal o cual área y puede ya proyectarse a cuánto se va a vender al público. Y haciendo simples operaciones de resta, él puede sacar un aproximado de sus ganancias. Esta es la importancia de la teoría de costos para un empresario, porque le permite proyectar su nivel de ganancias y de esa manera, ¿no? Saber en qué momento puede aumentar la producción, ¿no? En qué momento puede invertir más en la empresa, en qué momento, si le va mal, en qué momento parar la producción y cambiar de rubro, porque él no va a esperar a quebrar. El empresario eficiente que tiene su equipo de asesores profesionales, él no va a esperar que ya no puedo hacer nada, ya estoy asfixiado, estoy quebrando ya no tengo nada que hacer. No, no, no. Él, cuando ve que está pasando ya un problema de falta de ingresos, falta de ventas, antes de que llegue esa situación grave, él decide ahí. Ya, tenemos capital, tenemos local, tenemos todo, ya, cambia de rubro. Hoy toma la decisión así drástica de pasar de lo que hacían zapatos a pasar a hacer camisas. O hacer, bueno, quizás algo más cercano a los zapatos, sandalias, ¿no? O hacer botas, qué sé yo. Pero tiene esa capacidad. Esta explicación de teoría de costos le permite a él tomar esa medida. Exactamente, ¿no? Así es. Esa es la ventaja que tienen los grandes empresarios que pueden conocer cómo va su negocio de manera detallada. En cambio, el microempresario, el pequeño empresario, ellos están con su cuaderno y su lápiz ahí haciendo sus cálculos como puedan, como puedan. O sea, al no tener asesoría, al no tener financiamiento, la mayoría de estas empresas es para sobrevivir. Y es ilógico pensar de que ellos van a abrir su cadena de bodegas, su cadena de spa, su cadena de... No, 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 eso es simple, una ironía de la gente, ¿no? Cuando dice que se va a convertir en un empresario. Claro. Mire, todo esto que estoy explicando lo ven dos profesionales, Evelyn, el economista y el contador, los dos, ¿ya? La diferencia entre el economista y el contador es que el contador tiene que hacer una información, no solamente para el empresario, sino para el Estado también, porque el Estado es un regulador. El Estado es el que va a regular y va a comprobar si es que la empresa no está cayendo pues en malos manejos, ¿no? En quizás lavado de activos, qué sé yo, ¿no? Por eso las cuentas en una empresa deben estar claras en los libros. Entonces, cuando llega la SUNAT, llega la municipalidad, le pide los libros, chequea los libros de contabilidad y va a encontrar ahí una serie de registros, ¿no? Numéricos, sí. En cambio, el economista, él tiene una visión más amplia del asunto. Él ya se proyecta a futuro, se proyecta a oportunidades, ¿no?
En cambio, el contador no, el contador es frío y calculador y quiere en ese momento ya sacar todas las cifras sin estar especulando y diciendo si va a haber esto. No, no, él saca, por eso la contabilidad sale reducida en comparación a lo que es el economista y el administrador también. El economista y el administrador pueden hacer esa proyección, ¿no? Ambos tienen esa capacidad. Por eso hay que diferenciar, decía al inicio de la clase, ¿no? Diferenciar el enfoque económico y el enfoque del contador, ¿no? Los costos que saca la economía y los costos que saca la contabilidad. Y ahorita vamos a llegar a eso para poder avanzar, ¿ya? Mire, y estos son los costos unitarios. Es el costo por cada unidad producida. Aquí se clasifican en costo fijo medio, costo variable medio, costo medio y costo marginal. ¿Sí? Esa es la palabra marginal. Sí, se refiere a algo además, ¿no? Algo que se está incorporando, ¿no? Entonces, sí, es un término que está muy usado en la microeconomía, la marginalidad, ¿no? Que significa agregar algo más, es incorporar algo, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la importancia de los costos unitarios? Cuando ya el empresario sabe cuánto vale el producto que él está sacando en fábrica, ¿no? Entonces, él puede hacer un cálculo con sus especialistas, ¿no? Puede estimar cuál sería el precio de venta de cada unidad al público, ¿sí? Y de esa manera puede establecer con mucha precisión, un margen de ganancia. Y cuando ese margen de ganancia es alto, oye, el empresario ya te imaginas cómo reacciona, pues, ¿no? Claro, es feliz, ¿no? Ahí ya piensa en los aguinaldos para el personal. Claro, no todo el personal, pero siquiera a sus asesores, ¿no? A sus economistas, administradores que están ahí, sí, ya toma tu aguinaldo, toma tu CTS, tus utilidades, pero eso sí, tiene que ver un margen de ganancia grande que se puede hacer cuando se hace toda esta planificación económica, cuando se establece en qué se va a gastar, en cuánto tiempo debe realizarse los gastos y evitar las pérdidas, porque si hay pérdidas, el empresario lo primero que va a hacer es reducir personal, es cambiar de rubro, y eso trae pues una serie de problemas para recuperarse, ¿no? Sí, claro, él, si es un empresario grande, no va a quebrar, pues los empresarios grandes no quiebran, ellos simplemente cambian de rubro, ¿no? Cambian de rubro porque ellos manejan pues bastante capital manejan los grandes empresarios. También, si no le va como él pensaba, puede, mire, este es un extremo, ¿eh? Puede elegir un nivel de producción determinado, ¿no? Y de igual modo puede cambiar de rubro, ¿no? Si es que le va mal, en este caso. ¿Listo? Bien, mira. Ahora vamos a ver los tipos de costos unitarios. Hay el costo fijo medio, este costo fijo por cada unidad producida. Entonces, el costo fijo medio es el costo fijo por unidad. Y esto en relación a un determinado volumen de producción. ¿Sí? Y se calcula el costo fijo medio dividiendo el costo fijo, que ya se conoce, entre el nivel de producción. Y aquí está la fórmula, mira. Esta es la fórmula para conocer el costo fijo medio. Dividir el costo fijo entre toda la producción. Aquí tienes que utilizar las tres variables, ¿no? ¿Quieres saber cuánto es el costo fijo medio? ¿No? Para hacer tus cálculos de respectivo, ya. Entonces, dame el costo fijo que ya tienes ya. Y encima me das cuánto produce la empresa. Entonces, cambias las letras por las cifras, haces la operación y tienes ya el costo fijo medio. ¿Ya? De esa manera, los economistas, los contadores y administradores van a poder precisar este tipo de costos fijos, que es básico para un empresario. Y esta es la curva del costo fijo, mira. ¿Ya? Ahí vemos cómo la pendiente es negativa.
El costo fijo medio, su pendiente es negativa. Aquí podemos observar, acá están los costos. Acá están los costos en esta línea que estamos, ¿no? Y aquí están las cantidades producidas. Entonces, ¿qué sucede con el costo fijo medio? Tiene una pendiente negativa. Negativa acá. ¿Ya? Y luego, el costo variable medio. Este costo variable se va a sacar por unidad producida en un determinado nivel de producción. ¿Ya? Y se obtiene dividiendo el costo variable entre el nivel de producción de la empresa, ¿no? Aquí lo tenemos, acá al costado está clarísimo, ¿no? El costo variable medio dividido entre el costo variable y el nivel de producción de la empresa. Acá, nivel de producción de la empresa. Entonces ahí ya tenemos la cifra exacta, la cifra precisa de lo que es el costo variable medio. Solamente basta que cambiemos la cifra real de la empresa, ¿no? La empresa tiene ahí en sus cuadernos contables, tiene ahí cuánto es el costo variable de la empresa. Y si ha empezado ya a trabajar, ¿no? Un mes, se saca ese mes, se saca la cantidad de producción, y se hace la división y se tiene el costo variable medio, ¿no? Que ya es un costo más específico para el empresario. El empresario ya tiene ya un dato. Ahora, la característica más importante del costo variable medio es que mantiene una relación inversa con la productividad del factor variable. ¿Ya? Ahí va a haber una relación inversa con respecto. ¿Qué significa esto? Que cuando la empresa, en la empresa la productividad se incrementa, cuando la empresa produce más, ¿no? Produce en cantidades abundantes, el costo variable medio va a disminuir. Y cuando la productividad disminuye, ¿ya? Ahí se presenta la teoría de los rendimientos marginales decrecientes. Entonces, ¿qué va a pasar? El costo variable medio aumenta, ¿ya? Entonces, todo esto vamos a poder verlo en la curva, en esa curva que estamos trabajando, que estamos viendo. Ahí se puede observar todas estas explicaciones. ¿Ve? Por ejemplo, aquí está. Aquí está, ¿ves? Al inicio, el costo 1, mira, el costo 1, ¿ves? El costo 1 y la cantidad 1. Entonces, ¿qué sucede? Cuando aumenta la productividad, ¿qué pasa con estos costos variables medios? Disminuyen. Pero acá sucede algo muy interesante que al empresario pues le atrae mucho, ¿no? Que cuando la productividad, mire, sigue aumentando, ahí se da la ley de los rendimientos decrecientes, que es este de acá que hemos visto, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí tenemos que el costo variable medio es el costo de los factores variables de producción por cada unidad del producto final. Por eso decimos que el costo variable medio decrece, ¿no? Decrece hasta la cantidad 2. Si ves la cantidad 2, ahí hay un decrecimiento. Después se eleva y siempre mantiene esta forma la letra U. Siempre. El costo variable medio mantiene la forma de una letra conocida como la U. Ahora, el costo medio, este costo es aquel que genera cada unidad productiva. Costo que genera cada unidad producida. Mira, acá vamos a verlo. También se llama el costo unitario. También le llaman el costo unitario, ¿sí? Y se calcula acá mediante una operación. Se va a dividir el costo total entre el nivel de producción. Y ahí lo tenemos, ¿sí? Ahí lo tenemos. Entonces, en el gráfico
va a salir de esta manera. Mira, el costo medio va a ser el resultado del costo total entre el nivel de producción de la empresa. Y en la gráfica, la forma del costo medio representa la suma vertical del costo. Acá tenemos, mira, el costo variable medio y el costo fijo medio. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos esto que es muy importante. El costo medio, entonces, va a representar la suma vertical de ambos costos, variable y fijo medio, de ambos, ¿no? Y eso lo vamos a ver en esta gráfica. A ver, observen todos esta gráfica. Ajá. Entonces aquí se puede observar todavía, miren, aquí se puede observar el costo total, ¿no? Que es la suma del costo fijo y el costo variable. Ahí está, mira. Entonces, acá ¿qué operación hay que hacer? Acá hay que dividir el costo total entre lo que es la producción y vamos a obtener el costo medio, ¿ya? Entonces, acá corresponde ya las matemáticas ya de manera más profunda, ¿no? Aquí hay que vamos a hacer, mira, aquí también se puede reordenar de otra forma, ¿no? De otra forma. Y aquí se puede sumar ya el costo fijo medio y el costo variable medio, tal como se detalla en esta explicación acá abajo, mira. Acá abajo podemos observar cómo es que hay diferentes formas de presentarlo. Mira, el costo medio, ¿no? Es igual al costo total entre el nivel de producción. Ahora, eso mismo lo puedo presentar de otra manera. El costo total entre el nivel de producción. Entonces, pero sí sé qué cosa es el costo total. El costo total es el costo fijo más el costo variable y dividido entre el nivel de producción. Pero eso también se puede presentar de otra manera. Claro, pues, ¿no? Se puede presentar como el costo medio igual al costo fijo medio y al costo variable medio. ¿Ya? Son formas matemáticas de presentar el costo medio, mire, de esta manera. Y aquí está su curva. Aquí podemos encontrar la curva del costo medio, justo con lo que hemos explicado hace un momento, ¿no? Acá podemos encontrar, esta es la curva del costo medio, este de acá. ¿Y qué es el resultado? Pues, ¿no? Perdón, acá arriba, este es el costo medio, que es el resultado de la suma del costo variable medio y el costo fijo medio. Estos dos se van a sumar. Estos dos se suman. Y acá tenemos como resultado el costo medio finalmente. Ahora, vamos a pasar a al otro costo, que es el costo marginal. ¿De qué se trata? Es el incremento del costo total ante el incremento, acá está la palabra, mira, de una unidad adicional producida. Y esto hay que subrayarlo, ¿eh? Hay que subrayarlo doblemente. Sí, acá miren. Entonces, cuando hablan de marginalidad o marginal, están hablando que va a haber un aumento, va a haber una adición, va a haber, pero no de todos los factores, sino de uno solo. Uno solo de los factores que están participando ahí se va a incrementar, ¿ya? Puede ser el trabajo, puede ser el capital, puede ser uno de ellos, pero no todos, sino uno nomás. Por eso, al inicio, vamos a ver un aumento, pero ya con el tiempo vamos a ver de que eso va a empezar a decrecer. Por eso se llama la ley de rendimientos marginales decrecientes, ¿no? Porque no han incorporado el aumento a todos los factores, solamente a uno nada más. Y eso al inicio pues trae beneficios. Al inicio sí se ve muchas cosas favorables, muchas cosas beneficiosas, pero ya ya transcurrido el tiempo, ahí es donde empieza algunas dificultades. Entonces, ¿qué cosa es el costo marginal? Es aquel costo que va a indicar el costo de producir la última unidad.
la última unidad, ¿sí? Entonces, el costo total tiene un componente fijo y uno variable, ¿no? Esto ya lo hemos visto ya. Esto ya lo hemos analizado ya. Y entonces, ese componente fijo es independiente de la producción. Sí, esto también ya lo sabemos ya. Sabemos que el edificio, sabemos que las máquinas, ¿no? Sabemos que, a ver, por ejemplo, el personal administrativo, ¿no? Los de seguridad, ellos sabemos que ellos es independiente a que se produzca más o se produzca menos. Sí, eso ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Que acá están sentando el preámbulo, ¿no? Sí. Y se deduce que un cambio del costo total debe tener su origen únicamente en un cambio en el componente del costo variable. Claro, esto es lo que señalamos al inicio, ¿no? Dijimos esto porque el costo fijo es algo constante. Lo que va a hacer que el costo total cambie es el aumento del costo variable. Eso es lo que se está señalando en esta parte de la explicación del costo marginal. Entonces, la curva del costo marginal tiene siempre va a presentar la forma de esta letra, de la letra U. Por una sencilla razón. Aquí se recalca, se remarca la ley de los rendimientos marginales decrecientes. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? ¿Por qué hay esa subida y esa bajada, no? Por una sencilla razón, porque hay el incremento de una unidad nada más, ¿ya? Y al inicio, repito, es favorable, hay aumento de la productividad, todo eso. Pero con el tiempo ya vamos a ver que esos rendimientos empiezan a disminuir. Por eso se llama la palabra decreciente, por eso se abre esa palabra tan usada, ¿no? Entonces, en un primer tramo, ¿no? Cada vez que se incrementa la producción en una unidad, acá está clarísimo, en una unidad, el costo de cada unidad adicional es menor. Ya sale a cuenta producir, mientras no opere la ley de los rendimientos decrecientes. ¿Ya? Entonces dice que mientras se incrementa la producción en una unidad, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? El costo va a disminuir hasta que se presente la ley de los rendimientos decrecientes y ahí sí ya tenemos dificultades, ¿no? A medida que esta ley comience a operar, el costo de cada unidad adicional se incrementará sucesivamente. Mira, ahí está. Este es el costo marginal, mira, esta es su fórmula, donde el costo marginal, ¿sí? Ahí está la variación del costo total y la variación de la producción. Claro, tiene que ver con la ley de Gosen, tiene que ver con una serie de leyes económicas que se han establecido pues, en la microeconomía, ¿no? En la economía neoliberal. Esta es la fórmula. Y la curva del costo marginal se obtiene a partir de la curva del costo total, que es esta de acá, mira. Así se obtiene. Esta es la curva del costo total. Esta es la curva del costo total. ¿Ya? Ahora, nosotros queremos sacar de esta curva, la curva del costo marginal. Acá abajo. Esta es la curva marginal, acá, ¿no? Entonces, como dijimos hace un momento, esta curva siempre va a tener la forma de una U. ¿Por qué razón? Porque ahí se expresa la ley de los rendimientos decrecientes, ¿no? La ley de los rendimientos decrecientes acá, ¿no? Por ejemplo, acá hay un aumento, acá hay una disminución y aquí están, ¿no? Aquí está el incremento nuevamente de la marginalidad. ¿Debido a qué? Debido a que se ha incorporado una unidad, a la producción. Entonces se va a ver este incremento, que no es para siempre, ¿no? No es para siempre este incremento, es un tiempo determinado. Y así podemos seguir, mire, viendo
Otros costos también, costo medio marginal. Ya esto lo voy a dejar ya en material para que lo sigan repasando, pero ya el tiempo nos ha rebasado ya. Por eso vamos a sacar rapidito nuestra práctica y vamos a marcar las claves, ¿sí? Marcamos las claves. Este es trabajo. Marcamos las claves, a ver, todos con su práctica abierta. Sí, aquí está. Voy a compartir con ustedes rápidamente porque ya el tiempo se ha ido. Ya, número 1, a ver, me dan las claves por el chat, ¿sí? Me dan las claves por el chat y empezamos con la número 1. Dice así, acá está la teoría. Ahí está la teoría para que puedan contrastar. Ya, 1. El hecho de que se alteren el nombre de los fluorescentes en una galería ferretera, evitar el mantenimiento exigido por las revisiones técnicas y usar materiales de dudosa procedencia para la construcción de puentes, obedecen a un único interés productivo. Claro. Esta pregunta está reduciendo todas estas prácticas indebidas a una cuestión económica, ¿no? Y, o sea, deja de lado la moral, ¿no? La legalidad y se va a la parte solamente económica. Y si es solamente económica, ¿cuál sería la respuesta? Exactamente, muy bien, jóvenes, están marcando bien la respuesta. Obviamente que hacer todas estas cosas es ilegal, ¿no? Es ilegal, es inmoral, pero al final el que elabora la pregunta se lava las manos y dice, no, mi único interés es económico nada más, ¿ves? Es bien interesante esta pregunta, ¿sí? Que quiere salirse pues de la moral, ¿no? Quiere dejar de lado ese aspecto tan importante. 2. Con la obtención de créditos a través de las actuales financieras y cajas, las pymes buscan expandir su nivel comercial, ampliando su presencia en el mercado, reduciendo así sus costos. Todas estas acciones repercutirían de la siguiente manera. A ver, 1. El precio de venta se incremente. No nos conviene al inicio, ¿no? No nos conviene incrementar los precios. B, los costos variables no serán constantes. Puede ser, los costos variables no serán constantes. ¿Por qué no serán constantes? Porque hay crédito. Y cuando hay crédito, uno puede aumentar los costos variables. ¿Se alteran los costos fijos? También, ¿no ves que hay un crédito? Entonces podemos contratar más personal de seguridad, podemos comprar un local más, ¿no? Por lo tanto, sí, tenemos que marcar la letra D. La letra D. ¿Ya? 3. Dentro del proceso productivo se encuentra un tipo de costos que solo cumple un rol netamente económico, debido a que no serán restringidos en los libros de contabilidad. ¿Cómo se llama ese costo que no lo toca el contador? El contador no toca los costos de oportunidad. El contador ve los demás costos menos, porque este es un resultado ya que el economista sí tiene que buscar, ¿sí? O, a ver, o inviertes en máquinas modernas o compras más materia prima. A ver, ¿cuál de los dos vas a hacer? Entonces, depende de esa decisión de que la empresa pueda mejorar su producción. Y el 4 ya es una operación matemática mediante la cual podemos encontrar el resultado y aplicando fórmulas que hemos explicado hace un momento, podemos encontrar el costo medio, que es la producción es igual a 1. La letra C. 5. La determinación de los costos de producción son importantes. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la causa de que este tema sea tan pedido, tan consultado por los empresarios? Muy bien, Carla. Exacto, Rudy. Permite establecer una adecuada gestión de precios y de ganancias. 6. Se denomina costo de producción. A ver, ¿cuál sería la clave de la 6? Muy bien, jóvenes, muy bien. A ver, Meiji, Rudy, ¿sí? Es la letra D, los desembolsos para la producción, los costos de producción, ¿no? 7. Respecto a los costos fijos, solamente es verdad
solamente es verdad. La B, A la ver, B. la B, muy bien. La letra B. Sí, letra B. Esta de acá. Solo existen en el corto plazo. Así es, letra B. 8. La diferencia entre los costos totales y los costos variables se denominan... ¿Cuál sería? Muy bien. Carla, Rudy, Mel. Correcto, el costo fijo es la diferencia. 9, el costo que representa el sacrificio. O sea, vas a decidir entre uno u otro. Vas a elegir. Sí. A ver, ¿cómo se llama ese costo? Sí, exactamente. Es el costo de oportunidad, que sí lo analiza el economista. Y cuando el economista analiza ese costo de oportunidad, pues los gastos son más grandes todavía. Más grandes de lo que saca un contador. Un contador saca lo básico, lo elemental, ¿no? En cambio, el economista no. El economista ya se proyecta hacia la toma de decisiones, que el contador generalmente no hace. El contador está registrando lo que está dirigiendo el administrador y el economista. Y hacen un trabajo complementario. El costo de producción que siempre guarda relación inversa con el nivel de producción. A ver, ¿cuál sería ese? Muy bien, así es. Ese es el costo marginal. Costo marginal. De eso se trataría. ¿Listo? Muy bien. Si hay alguna pregunta, alguna duda, interrogantes, ahí les voy a dejar ya les he colocado el mapa conceptual. Ahora le voy a dejar esta diapositiva. Y si todavía tienen algún material, me consultan para poder enviarles. ¿Bien? ¿Alguna duda, preguntas? Bien, les agradezco su atención, su participación y ya nos estaremos encontrando la siguiente clase. Cuídense mucho, un abrazo a cada uno. Nos Cuídense, vemos profe. hasta la próxima. Gracias, cuídense. Un Nos abrazo, vemos. cuídese. Chao, gracias.